Continúa el senador Esteban Quintero. Presidente, muchas gracias. A los colombianos les digo, no nos dejemos de engañar de este gobierno que no tiene planeación alguna en tema de seguridad, en tema económico, pero además no tiene planeación alguna para nuestro futuro. Unos ministros y un presidente que actúan de manera ideologizada, pero además que pretenden que todos los colombianos estemos de acuerdo con esa socialista ideología. El presidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó el terrorismo con carácter y resultados. Este gobierno, mal llamado como el gobierno del cambio, ha mostrado lo mínimo en voluntad, pero sí se ha arrodillado al ELN, le ha entregado la paz a las disidencias de las FARC, han doblegado a nuestras Fuerzas Armadas, pero además de eso, su mayor hazaña ha sido nombrar delincuentes como gestores de paz. Mientras tanto, los colombianos en el Catatumbo tienen que seguir enterrando a sus seres queridos y huyendo de sus casas. Este decreto de conmoción interior no tiene pies ni cabeza para mí. Es un típico modus operandi del gobierno nacional. Esto es de suma gravedad. ¿Se van a inventar otro estado de conmoción interior? Porque si es así, estaremos nosotros dudando, como lo están dudando todos los colombianos, de que estos estados de conmoción interior es para que Colombia el día de mañana esté justificando algunas de las razones que tiene Gustavo Petro para no llamar a elecciones y para quedarse en el poder. Se improvisa, se decreta, se fracasa y luego se le echa la responsabilidad al Congreso de la República o a la Corte Constitucional, como lo hicieron con el tema de La Guajira, pero además de eso a los empresarios e incluso a los mismos colombianos. La declaración del estado de conmoción no es una solución seria, ni técnica, ni responsable. Yo lo veo más como una táctica, una estrategia, un show mediático, una estrategia de desestabilización orquestada precisamente por el Palacio de Nariño. No se nos puede olvidar que este gobierno, mientras en el Catatumbo matan a nuestros colombianos, a nuestros compatriotas, ha premiado a una vicepresidente como Francia Márquez, dándole un ministerio para que ella haga lo que se le dé la gana y lo que ella quiera, es decir, un ministerio para los eventos para Francia Márquez. Yo sí le quiero preguntar, señor ministro, ¿qué van a hacer ustedes no solo con lo que está pasando en el Catatumbo, sino lo que está pasando en el Cauca? Lo que pasó en Jericó, en el departamento de Antioquia. ¿Qué van a hacer ustedes con las amenazas que hacen las disidencias de las FARC al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón? ¡Ojo, Colombia! Senador JP, tiene usted el uso de la palabra, ya el ministro está en el recinto. Bueno, hablaron los ministros en este debate sobre el decreto de conmoción interior y escuché el doloroso relato de un ministro que nos contaba cómo un niño tuvo que ver a través de la ventana cómo asesinaban a sus padres. Luego sube el ministro de Defensa a quizás pretender decirnos a nosotros que el agua moja. Viene y reconoce que la tragedia que hoy ocurre en el Catatumbo es consecuencia del debilitamiento institucional. ¡Wow! Cínicamente reconoce que el ELN ha tenido un incremento en sus filas durante este gobierno, algo que le advertimos el 13 de marzo del 2024 cuando realizamos la moción de censura y que cínicamente negó. La Defensoría del Pueblo hoy emite comunicados de alertas tempranas, de alertas extremas, que confirman lo que advertimos, que en los 32 departamentos de Colombia hay serias amenazas por parte de los grupos guerrilleros, y esto también lo negó. 6 departamentos hoy están en riesgo extremo de vivir lo que está ocurriendo en el norte de Santander.
contándonos de los 40.000 desplazados, los cerca de 20.000 ciudadanos confinados en el Catatumbo, contándonos de los cerca de 100 asesinados y los 50 cuerpos recuperados, nos dice que todo es culpa del ELN. No, que no se sacudan, cobardes, porque si aquí tiene responsabilidad alguien, es el gobierno nacional y el ministro de Defensa por omisión, porque se lo advertimos, porque aquí había un senador mostrándole, porque nosotros también lo hicimos el 13 de marzo del 2024. Le advertimos de la multiplicación de los hombres en las filas guerrilleras, del reclutamiento de menores, del aumento de cultivos de coca, de la carnetización que los grupos guerrilleros le están haciendo a los ciudadanos, de cómo se tomaron el territorio. Y mientras tanto ellos estaban sentados, cenando y dialogando con los guerrilleros. No se sacudan, porque todos esos muertos que hoy se están contando por decenas son culpa de ustedes y responsabilidad de ustedes. Porque ustedes fueron los que le amarraron las manos a las Fuerzas Armadas mientras veían cómo los insultaban, los maltrataban y los expulsaban de las regiones. Hoy yo tengo que recordar esa moción de censura, que si hubiese hecho caso el ministro de Defensa y se hubiese amarrado los pantalones, no hubiésemos tenido en el 2024 409 niñas y niños reclutados, no hubiésemos tenido 267 víctimas en las masacres, no hubiésemos tenido 99 miembros de la fuerza pública asesinados, no hubiésemos tenido 242 secuestros ni 190 actos terroristas. Los tenemos porque han sido cómplices de esos bandidos. Y cuando tratamos de entender la posición de este mal gobierno frente a los terroristas y a los bandidos. 30 segundos, honorable senador JP. Cuando tratamos de entender la posición del gobierno y del Ministerio de Defensa frente a los bandidos, basta con ver la foto de aquí, el señor Iván Velázquez abrazándose con ese narcocriminal de Vladimir Padrino López. Se sentía feliz, se le veía cómodo, familiarizado, porque eso es este gobierno. Se sienten felices cuando están con los bandidos, dándole la espalda a los colombianos. 5 minutos para la senadora Valencia. Gracias, señor presidente. Mire, la primera pregunta que uno le asalta sobre la situación del Catatumbo es si esto no era previsible y evitable. Y en mi opinión, era tanto evitable como previsible. En sendos debates sobre la seguridad del país, aquí, en esta misma plenaria, le expresamos al ministro de Defensa y a todos sus asesores lo que estaba pasando con la paz total. El gobierno salía a defender el proceso de paz total diciendo que todo iba divinamente, que no había sino que mirar el índice de homicidios en el país, y contestaban que viendo las cifras de soldados y policías heridos o asesinados, había que ver que el país estaba pacificado. Argumento que le volví a escuchar hoy a la señora ministra de Justicia, diciendo que la paz había funcionado divinamente. Aquí les mostramos, antes de que salieran las cifras de la ONU, que estaban fracasando estrendosamente en la lucha antidrogas, porque se habían dedicado, señor ministro, a la incautación. Y yo le mostré con una proyección sobre la producción de cocaína del país, que era la cifra más baja de incautaciones de los últimos 12 años. Salieron las cifras de las incautaciones y no solamente teníamos razón, sino que estábamos nadando en cocaína. 2.500 toneladas métricas de cocaína se están produciendo en este país. Para que los colombianos lo comparen, en la época de Pablo Escobar se producían 500. Entonces, aquí no nos pueden venir a decir que este es un decreto ante unas circunstancias casi que imposibles de predecir. El gobierno no quiso combatir el narcotráfico. Y aquí se los dije, señor ministro, están las grabaciones que no me dejan mentir. No se dejen confundir por el índice de homicidio, porque hay lo que se llama la calma chicha, que es cuando los grupos ilegales están creciendo. Las propias cifras del ministerio mostraban que a un año y medio de gobierno de Gustavo Petro habíamos crecido en 3.500 guerrilleros en el país. Las de la Defensoría, el aumento territorial de los grupos ilegales sobre Colombia. Y a eso súmele la desarticulación de las fuerzas, más de 70, 80 generales que salieron, más de 30% de los coroneles. Las naves de las Fuerzas Armadas
todas en tierra, 60% de las aeronaves de la policía en tierra y unos porcentajes parecidos en las demás. Y entonces uno se pregunta, ¿en serio no sabían que los grupos ilegales iban a empezar a combatir entre ellos para hacerse a los negocios ilegales? ¿Acaso esto no le había pasado a Colombia antes? ¿Acaso no sabían que el Catatumbo, como el Cauca, el Caquetá, el Putumayo, Nariño, están dominados por esos grupos ilegales dedicados al secuestro, a la extorsión? ¿Acaso no han oído el clamor de miedo que hay entre los colombianos porque están a merced de los violentos? Yo creo, señor presidente, que aquí el gobierno tiene que hacer una serie de reconocimientos, porque no pueden seguir con la política de darle beneficios a los violentos. Acuérdese, aquí hemos venido en la paz total. Señor ministro, ¿cuántos de los guerrilleros del ELN, que fueron casi 32, que ustedes liberaron, están capturados nuevamente? Señor ministro, ¿cuántos de los gestores de paz que siguen delinquiendo han sido capturados y llevados a las cárceles? Porque de nada sirve que ahora tengan un nuevo procedimiento para expedir los decretos que pagamos normalmente aquí en el Congreso, cuando aquí en el Congreso hemos sido testigos que el único propósito de este gobierno ha sido darle plata y beneficios a los violentos. Les proponemos que cambien esa receta y los lleven a la cárcel para que Colombia pueda volver a tener paz. Gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora.